Muy bien, seguimos con las técnicas de estudio, estamos con leyes, estamos con los artículos de la ley constitucional y de repente nos vamos a encontrar con dos leyes y vamos a trabajar con preguntas. La primera ley es el artículo 26, ¿sí? Estamos con EPL2R y dice el artículo 26 y necesito yo saber cómo puedo desarrollar y comprender en base a preguntas, ¿no? La navegación de los ríos interiores de la nación es libre de todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dice la autoridad nacional. ¿Qué preguntas puedo desarrollar? Sencillamente dice una como ejemplo, pero bueno, porque también es un texto muy cortito. Pero si es un texto más amplio, uno puede desarrollar varias preguntas. Acordémonos de realizar preguntas en un apartado, en un bloc de hojas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este fragmento de la ley constitucional, el artículo 26, yo pregunto lo siguiente. De acuerdo a la navegación, ¿a qué se sujeta según el artículo 26? ¿A qué se sujeta? Fíjense ustedes. Vamos a ampliar. Para la grabación, si necesitan, y de repente si ya encontraron la pregunta, la respuesta mejor dicho, según la pregunta, ya responden. ¿A qué se sujeta? Bueno, vamos a responder de acuerdo según la navegación, perdón, estamos un poco dormidos. Se sujeta únicamente a que a los reglamentos, de acuerdo a la autoridad de la nación, ¿sí? A los reglamentos que dice la autoridad de la nación. Eso es según el artículo 26. Bien, ahora, en el artículo 28 va a haber una especie de búsqueda que no es tan sencilla. Bien, dice el artículo 28 lo siguiente: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el artículo 28. Entonces, según habíamos visto la primera pregunta del artículo 26 y ahora el artículo 28. Según el artículo 28, yo hice la siguiente pregunta. ¿Cuáles principios no podrán ser alterados? ¿Cuáles? De acuerdo según al artículo 28. Bien, en realidad tenemos una doble respuesta, por ello hay que estar atento, ¿sí? El profesor puede hacer en realidad una pregunta, pero puede basarse no solamente en un aspecto, sino también puede comprender otro. Siempre y cuando que leamos bien la consigna y de repente leamos también, por supuesto, la lectura del artículo. ¿Por qué? Porque está hablando el artículo 28 sobre garantías, derechos, de acuerdo a los artículos anteriores, se está refiriendo a artículos anteriores, y esos artículos anteriores también no pueden ser alterados, ¿sí? Y de acuerdo a esta pregunta, nosotros tendremos que responderla. ¿Cuáles principios no podrán ser alterados de acuerdo según el artículo 28? Bueno, los principios de garantías y derechos, pero no termina allí. Por eso que tenemos que saber detectar y localizar las ideas principales, ¿sí? En eso ya hemos mencionado también el tema del subrayado, que es importante, de localizar ideas. ¿Y qué más? Aparte de eso, por las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? Es decir, no pueden ser alterados de acuerdo según las garantías y los derechos, pero también no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan el ejercicio o su ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden rebuscar esa pregunta y pensar, bueno, profesor, también puede ser que de repente diga lo siguiente. Usted pregunta, según el artículo 28, cuáles principios no podrán ser alterados. Pero usted se observa en este caso, dice, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. En cierta manera es correcto, es media parte verdad, pero no es todo el complemento de la respuesta. Por tanto, si está hablando de la pregunta de principios, atención con esa palabra clave, porque yo estoy hablando de principios también. Y de repente pongo otra pregunta, alterados. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo uno puede
de acuerdo, según la lectura, puede también relacionar preguntas en un mismo fragmento. Bien, así que esperemos que se pueda entender y de repente si hay alguna pregunta, alguna duda, ustedes me pueden escribir por el correo. Nos vemos para la próxima clase.